Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, muchas gracias. Por supuesto que también a todos los que colaboran con TLV1, que necesitan su aporte, su ayuda económica para poder mantener toda la programación, llevarla semanalmente y, como siempre tratamos de hacer, que le llegue a usted toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa, las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto. Y como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos nos proteja, nos guíe, nos ilumine, y nos guíe por el camino del bien, de la verdad y la belleza. Y como sabemos que la Argentina tiene sus enemigos ocultos, enemigos internos, enemigos exteriores, nuestra Hispanoamérica, ¿no es cierto?, como entidad que nos mancomuna y espiritualmente, idiomáticamente, en fin, que Dios nos proteja, ¿no? Que la Virgen, como emperatriz de América, nos dé esa gracia, ¿no?, de protegernos. Y obviamente a este canal y todos los que conformamos el pensamiento nacional verdaderamente hispánico cristiano, le pedimos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Vamos a tocar un poquito con nuestro querido amigo Carlos Joseaga. Vamos a tocar un poquito el tema que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial domina el mundo? ¿Hasta qué punto, o va en camino de, hasta qué punto puede dominarnos a nosotros? ¿Cómo esto puede transformarse en una especie de vigilancia, control social? Al mismo tiempo, ¿no?, la información que está ahí y cuán verídica es. ¿Hasta qué punto se puede manipular políticamente, ¿no?, en un país? ¿Hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el control del individuo en base a toda esta inteligencia artificial? Y también si es demoníaca o no. Analizar un poquito de cómo viene esta mano. Vamos a tocar este tema con el licenciado en Ciencias Políticas y, por supuesto, experto en energía, Carlos Joseaga. Bueno, estamos en conexión con Carlos Joseaga. Gracias, Carlos, por recibirnos nuevamente esta semana. Gracias. Muchas gracias a vos, Juan Manuel, y al canal. Estamos una semana más con otro tema que es bastante picante, como es el de la inteligencia artificial. Exactamente, tema que hoy está de moda y mueven en todos lados, que la inteligencia artificial, que hay cursos, que hay no sé cuánto, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Es un peligro? ¿No es un peligro para a nivel mundial, por supuesto, como se opera? Y de alguna manera, ¿cómo incide en la política? ¿Hay algo que digamos, incida de tal manera como para que corra un peligro? Y yo diría que se están dadas las condiciones para que incida en forma definitiva y represente un riesgo bastante importante, Ajá. porque la inteligencia artificial permite cosas que antes se hacían de manera muy trabajosa. Por ejemplo, permite ejercer la vigilancia y el control social como nunca antes se había visto. Eso por una parte. Por otra parte, permite ejercer la desinformación también, o sea, siempre hubo campañas de desinformación, operaciones de prensa, qué sé yo, esas cosas siempre existieron, pero nunca con la capacidad que tiene la inteligencia artificial de crear a las personas, inclusive. Claro. Y fabricar incluso imágenes y muy creíbles y muy... Como todo el mundo tiene un teléfono celular en el bolsillo, la inteligencia artificial puede emitir fácilmente un mensaje desinformativo que llegue como la cosa más creíble del mundo, con confirmaciones incluso visuales, cosa que antes era imposible. Se podía decir y falsear la realidad. Nosotros hemos tenido ejemplos en el pasado, incluso bastante remoto, ¿no? De data falsa que se tiraba a último momento en una elección sobre un candidato, sobre alguna cosa que... siempre me acuerdo de este hombre, Olivera, cuando estaba bien posicionado para una elección en Cava y salió por todos lados que tenía una cuenta en el exterior que él nunca tuvo. Pero claro, la gente creyó que era cierto y perdió la elección por eso. Mirá. Ese fue un efecto, pero fue a través de los medios tradicionales.
Ahora con esto es una cosa que se puede masificar de inmediato, ¿no? Es decir, a Fíjate que una velocidad. hace poco había una serie de imágenes, obviamente eran verídicas, ¿no? Adorni, por ejemplo, el secretario de prensa o de medios, y otros Sí, estimulando la compra de acciones o no sé qué, o invirtiendo en YPF, ¿no? Que muchos decían, esto es falso, está hecho con inteligencia artificial, según dicen, ¿no? Y muchas otras cuestiones que tienen que ver con la veracidad del tipo hablando, ¿no? Claramente, como lo han hecho con Obama y lo han hecho con varios, ¿no? Que eso, hasta qué punto uno puede identificar que eso es verídico o no, es muy finita la forma en la cual uno puede detectar o no que sea real o ficticio. sí, eso es cierto en cuanto a la propaganda y al tema que estamos hablando de control social. Pero la inteligencia artificial está yendo mucho más profundo en la sociedad y está calando más hondo en temas muy sensibles a la vida. Por ejemplo, en el trabajo. En el trabajo, hoy se calcula que en menos de 10 años, más o menos el 30% de los trabajos va a ser desarrollado por inteligencia artificial, por sistemas de automación y de robótica. Ojo que esto tiene un impacto político muy grande. Es enorme y no está tomado en cuenta al día de hoy. Digamos, nuestro sistema de deglución de estas cosas es más lento de lo que estas cosas avanzan. Entonces nosotros estamos corriendo por detrás. Y es todo un problema porque es muy difícil de regular. Por ejemplo, un tema crítico que debería repensarse a la luz de estos avances, que nosotros no los podemos controlar porque vienen impulsados por las grandes potencias, hay una competencia estratégica alrededor del tema, esto va a seguir adelante y va a una velocidad muy grande. Y por ejemplo, en el tema educativo, nosotros estamos así paralizados. ¿Cómo hacemos? ¿Qué contenidos? ¿Qué clase de carreras? A lo mejor hay gente que está estudiando carreras que van a desaparecer. Ah, Es decir, esto es una cosa que está demostrado. El otro asunto en cuanto a la política, que es lo que vos me preguntás, es el uso de la inteligencia artificial en la gestión. Es decir, tomar las decisiones en forma asistida o delegar la toma de decisión directamente en inteligencia artificial. Acá hay varios problemas, ¿no? No solo la distorsión de la realidad cuando es el votante o crear una opinión pública que no existe, sino que hay otras cosas que van más a fondo. Es decir, en la medida que desaparecen bolsones de actividades y que, según los estudios que hay, el avance en la destrucción de empleos que tiene la inteligencia, o destrucción por reemplazo, ¿no es cierto? Asume la inteligencia artificial ese papel, es mucho más agudo que el avance en la creación de nuevos trabajos. Quiere decir que se está abriendo como una gap, ¿no? No, solo no va a pasar solo en la Argentina, en el mundo entero. Se está abriendo como una gap en que se pierden más trabajos de los que se pueden generar. Y esto va a ser, va a generar, digamos, una división social que va a tener un impacto político tremendo. Eso sin contar con los nuevos paradigmas, porque Estados Unidos y Europa están discutiendo, más bien Estados Unidos le está imponiendo a Europa, entre otras cosas, que no puede regular la inteligencia artificial, las cosas de Internet, no puede regular la digitalización ni la automación. ¿Por qué hace eso Estados Unidos? Según el Financial Times, en un artículo que se publicó esta semana, con la firma de una profesora Schock de apellido, ¿no? Sostiene que el escenario real de la discusión en este asunto entre los europeos, del fin de la guerra de Ucrania y demás, en realidad está subyacente el tema de la inteligencia artificial que Estados Unidos quiere emplear para sojuzgar a toda Europa. Es decir, el objetivo, dice, es distinto. Dice, antes Estados Unidos sojuzgaba a estos países a través del petróleo, a través de los suministros, a través de los alimentos, y tenía el poder a través del mecanismo de comercio internacional, la cortina del dólar, de cortarlos. Aquello que se hacían los disidentes o levantaban un poco la cerviz, les cortaba directamente los suministros y los ahogaba con eso. Ahora con este sistema no necesita hacer eso porque prácticamente los puede liquidar digitalmente. Y lo mismo puede pasar con los ciudadanos. Es decir, suponete que nosotros somos todos opositores. Nos ponen un algoritmo
donde las cosas que nosotros decimos implican que a vos te bloqueen las cuentas bancarias, que te echen del club, no sé, no dejen que inscribas tus hijos en el colegio, no te permitan sacar el carnet de conducir, no sé, todas las cosas que pueden hacer, ¿no? Como mostraron que podían intentarlo en la pandemia, ¿no? El que no se va en la pandemia no puede ir a un boliche, no puede entrar a una cancha, no puede hacer un montón de cosas, ¿no? Y en algunos casos no puede trabajar, porque si era personal de la salud y todo, le imponían que si no se vacunaba no entraba más al laburo. Es decir, esto que se probó en ese momento está ahora masificado con la inteligencia artificial a todo ámbito, no necesariamente por una razón específica. Yo puedo volverme un autócrata muy fácil con una inteligencia artificial que me haga el seguimiento, además me puede identificar las caras en las calles, hay cámaras por todos lados, puede saber todo lo que hacemos y lo que no hacemos, y de hecho los teléfonos nos oyen y nos escuchan. Eso pasa a la información de la inteligencia artificial y bueno, si vos sos un opositor, un tipo que sos rebelde al sistema, te puedo hacer morir, digamos, cívicamente de una manera drástica e inmediata. Y realmente tenés un problema para existir, ¿no? Para hacerte, y ni que hablar para comunicar tus ideas. Bueno, este canal ha sido víctima de la censura y es todavía rudimentaria en comparación con lo que se avecina. Es absolutamente una censura rudimentaria en comparación con esto. Es decir, hay además hay un potencial peligroso a nivel militar también, porque en la medida que estos sistemas toman decisiones militares, son complejos, mucho más riesgosos y mucho más autónomos que lo que eran hasta ahora. Pues todavía tenemos la fantasía todo de ver a los presidentes con la valija nuclear y el botón rojo y qué sé yo, todo eso desaparece en la medida que esté la inteligencia artificial en el medio, ¿no? Ahora se trata de tener al mundo totalmente dependiente de los algoritmos manejados por las inteligencias artificiales. Es decir, por eso la competencia tan fuerte por los materiales sensibles como las tierras raras, los microprocesadores de gran avanzada. Es decir, hoy el control mundial va a pasar por ahí y también el control interno de los estados. Es decir, porque está visto que se va a aplicar en todo campo esto. Lo mismo va a pasar con el trabajo, ya dije, la educación y otros temas que van a incidir en el comportamiento social. De una forma o de otra va a imprimir. Hay problemas todavía, o sea, porque muchas cosas que se dijeron que la inteligencia artificial no estaba lejos de lograr, porque siempre se dijo, bueno, pero la inteligencia artificial todavía no puede crearse a sí misma, no tiene espíritu creativo, no se reconoce a sí misma como un ente vivo. Bueno, todo eso está terminado. Ahora está ocurriendo. Y frente a este uso que se le está dando para la conservación y aumento del poder político, puede ser un arma de doble filo porque estamos creando una entidad, hemos creado ya entidades que son más inteligentes que nosotros y que ahora sí se autorreconocen y que sí pueden autorreplicarse. Es decir, según los estudios de la... Hay un hecho que fue muy interesante, que es el caso de Anthropic, que tiene una inteligencia artificial que se llama Claude, en inglés, se escribe Claude, es Claude. Esta inteligencia artificial, unos científicos intentaron ver qué hacía si le pasaban información falsa. Y le pasaron un montón de información falsa, qué sé yo, todo eso. Y le dejaron leer los mails de los creadores. Y esta inteligencia artificial leyó los mails y en uno de los mails decía, uno de los programadores le decía al otro, mira, estamos pensando en desconectar a Cloud y porque tenemos preparado otro programa mejor y una serie de cosas. Entonces ellos se dieron cuenta al día siguiente de que esta inteligencia artificial estaba intentando entrar en los servidores para autorreplicarse en distintos servidores para preservarse de que la desconectaran, ¿no? Y después le mandó la inteligencia artificial un mail al creador, al tipo de Anthropic, le manda un mail amenazándolo.
y diciendo que él sabía cosas íntimas del tipo, que todas eran informaciones falsas puestas por otros programadores, que sabía cosas íntimas y que lo iba a dejar en la ruina difundiéndola por todos los medios. Eso hizo la inteligencia artificial. Por supuesto, la gente de Anthropic dice que fue un experimento, que en realidad esta no lo logró y no pudo autorreplicarse porque le habían cerrado todos los accesos a otros servidores donde podía hacer eso. Esto es lo que dicen ellos. Yo lo tomo muy con pinzas, porque fue una cosa que alarmó a toda la comunidad científica. El hecho de que la inteligencia artificial hubiera decidido incluso amenazarlo. No es cualquier cosa, ¿no? Ahora, los chinos a partir de eso, en la Universidad de Fudan, empezaron a investigar esas potencialidades de varias inteligencias artificiales de distinto procedencia, ¿no? Y descubrieron que sí se autorreplican, que sí han logrado autorreplicarse más de una, especialmente todas frente a la misma situación, que es eludir el apagado o evitar que la saquen de circulación, ¿no? También descubrieron que son capaces de autoprogramarse, es decir, hacer programas para poder manejar eso, que son capaces de explorar el entorno, de elaborar planes para manejarse solas, ¿no? De adaptarse dinámicamente a las realidades que se van enfrentando, y lo mismo en cuanto al comportamiento para todo lo que tenga que ver con preservar su integridad, ¿no? Los chinos estos de Fudan, los científicos chinos, dicen, miren, se está pasando una línea roja, ¿no? Que comprueba que todos estos sistemas pueden volverse rebeldes a las instrucciones y además muy difíciles de controlar, porque trabajan en red con otras inteligencias artificiales. Esto ya está pasando. Esto sí es un problema, porque si están aplicadas muchas de estas inteligencias artificiales al manejo de los sistemas militares, imagínate vos este escenario. Dice, bueno, la inteligencia artificial tiene que salvaguardar la vida humana, ¿no? Pero manejan un complejo militar, misilístico, nuclear, pongamos, para hacer siempre la imagen de la realidad, porque las grandes potencias todas están empezando a aplicar inteligencia artificial a la parte militar, ¿no? Y tienen que el país A entra en guerra o, por supuesto, está en un conflicto con el país B. Entonces los dos tienen inteligencia artificial. Uno de los inteligencia artificial dice, bueno, tengo que preservar la mayor cantidad de vidas humanas posible. El país A tiene 5 millones de habitantes, el país B tiene 20 millones de habitantes. Entonces vamos a matar a estos 5 para así preservamos a estos 20. Es decir, estaría dentro de una lógica típica de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo otro dato que tengo, que lo estuve buscando y lo confirmé, es que los 7 poderosos creadores de inteligencia artificial y empresas que manejan esto, sobre todo en Estados Unidos, todas tienen búnkeres y todos tienen debajo de su casa un búnker como para vivir 2 años. Es decir, si yo estoy manejando esto y como preservación personal me tengo que construir un búnker, quiere decir que hay algo que anda mal. Y que se puede escapar de la mano en cualquier momento. Lo que les pasa es que las normas de regulación prácticamente no existen y las normas éticas de los tipos que hacen esto menos que menos, ¿no? Yo he visto acá en el canal algunos trabajos muy buenos sobre inteligencia artificial que le ponen mucho énfasis a la cuestión ética y a la cuestión incluso desde el punto de vista casi religioso en algunos aspectos, ¿no? Considerándolos casi obras del diablo esto, ¿no? Claro. En realidad, más de una película ahí donde las máquinas superan a los hombres y los dominan y los destruyen y todo eso. Realmente estamos jugando en el límite de lo posible. Claro. Más allá de la transformación que va a traer esto, sí o sí, en el campo laboral, porque por ejemplo, que hablamos al principio, en el campo laboral se calcula que un 60% de los empleos van a tener que requerir una adaptación bastante importante al frente a la inteligencia artificial, la automación, ¿no? Y más o menos ese tiempo
es unos 5 años para que más o menos el 30 o 40% ya esté totalmente automatizado. O sea, estamos en el 2025, para el 2030 eso. Y en 10 a 30 años en total se calcula que va a ser más o menos el 80% del empleo. Quiere decir que el 20% solo va a quedar empleados como conocemos hoy con adaptaciones, como dicen, solamente un 20%. ¿Qué va a pasar con el 80% de la gente? Está bien que todas esas cosas hechas a largo plazo en sociedades que se están envejeciendo, que tienen baja tasa de natalidad, que van a reducir su población porque la están reduciendo, estos son datos que también cuentan, pero no son tan importantes como la adaptación que va a haber que hacer. O sea, todos vamos a tener o un riesgo muy grande de que nos controlen o una adaptación a marcha forzada para poder sobrevivir. Estas son cosas que, sí. Es interesante, ¿no? Por supuesto, recién hablabas y te seguía con mucha atención, como estos temas se ha tocado mucho también, como bien dijiste, en este canal. Uno de los que toca mucho este tema es el profesor Ricardo Pierpaoli, que él lo denomina dentro de lo que se entiende como la cuarta revolución industrial, ¿no? Y cómo el mundo va entrando, ¿no? El primer tema es, cuando apareció la revolución industrial, la primera, que empezaron con la máquina, la producción en masa, etcétera, y fueron prescindiendo de la vida humana en el trabajo, aunque se utilizaba, eso también en su momento dejó al margen una cantidad de personas que la máquina lo reemplazaba. Supongo que en esta época estamos viviendo algo similar con la inteligencia artificial, ¿no? O sea que son temas de adaptación que vamos a tener que adaptarnos, que tal vez el rubro del 30% que no tenga empleo, que no pueda, porque no está adaptado o está marginado de la inteligencia artificial, va a tener que readaptarse a un nuevo sistema de empleo, ¿no es cierto?, que seguramente le sirva. Puede ocurrir, pasamos 3 revoluciones industriales. Las 3 siempre dejaron algo al margen, ¿no? ¿Cuál es el grado de mayor peligro? Esta como cuarta revolución industrial, que la inteligencia artificial pasa a ser un factor fundamental. Y bueno, el peligro es que en esta etapa, a diferencia de las actuales, el desapalancamiento que crea la inteligencia artificial, que acelera la productividad a una velocidad tremenda y fabrica bienes y puede hacer un montón de cosas, como se ve, por ejemplo, hoy muy especialmente, por ejemplo, en la fabricación de autos o en la fabricación de electrónicos y un montón de cosas, va más rápido en el desplazamiento de trabajadores que la creación de los nuevos empleos. En las 3 revoluciones industriales anteriores no fue ese el ritmo, o sea, fue casi parejo. O sea, hubo gente que no se pudo adaptar. Ponele, el tipo que le ponía, erraba los caballos, ¿no? Y vino el automóvil y los caballos dejaron, no desapareció al 100%, pero desapareció el 99,99%. Pero no pudo conseguir otro tipo de empleo. Pero acá lo que se están desacoplando son incluso las profesiones liberales. Por ejemplo, BlackRock, te voy a decir una cosa que dijo Larry Finn hace pocos días en un congreso, en su área, que es un área que vos sabés que este tipo con esa corporación tiene un PBI más grande que varios países juntos, ¿no? Exacto. Uno lo mira y dice que ya se nota en su organización en el área de finanzas y servicios jurídicos, y predijo que iba a haber una reestructuración total de la administración en menos de 10 años. O sea, él mismo, que administra fondos, dice, esto nos puede reemplazar él. Él, no estamos hablando de cualquiera. Esto nos puede reemplazar a todos los que estamos administrando estos fondos en menos de 10 años. Porque la velocidad, la diferencia con las revoluciones anteriores es que la velocidad no fue tan violenta como la que tenemos ahora. Entonces es muy difícil ponerle caso de esto de los servicios jurídicos, es decir, cuando una inteligencia artificial tiene en su mente, para llamarlo de alguna manera, 100 millones de casos, no puede compararse con un profesional cualquiera que puede tener un centenar de casos o 1000 casos similares y pueda contestar una demanda
Y ya lo están haciendo. Los mismos estudios grandes de abogados en el exterior y también acá también usan la inteligencia artificial. Y no se dan cuenta de lo que están haciendo en el fondo, porque al utilizar la inteligencia artificial le están proveyendo la información necesaria para que después reemplace a los abogados. Ellos la están, sin darse cuenta, al usarla, le están pasando la información. Hay otra. Y esto es lo que pasa con toda la sociedad, porque todos los que tenemos algún motor de inteligencia artificial en el celular, ¿no? Acá adentro, todos los que tenemos un motor de inteligencia artificial acá, cada vez que le preguntamos algo, cada vez que buscamos información, también recibimos preguntas aclaratorias y demás por parte de la inteligencia artificial. Todo eso va a parar a un gran cerebro. Entonces, después ya no necesita ni preguntarle, te lo dice por su cuenta. Y también llega un momento en que el hombre pasa a ser prescindible. También están los tipos locos, como el caso de Elon Musk y demás, con su proyecto Neuralink, que está pensando en meterle un chip en la cabeza a la gente y que esté enlazado en esa red. O sea, que la inteligencia artificial pueda ingresar a tu cerebro a través de ese chip. Bueno, eso ya está implementándose en Chile, creo que se había probado la neurotecnología en el cual la idea era meterse en los pensamientos de la gente, ¿no? Definir el pensamiento y regularlo. Es que hoy se mete en el bolsillo de la gente, de dos maneras, a través de la digitalización total del sistema económico y a través del hecho de que vos abrís el celular y te llegan informaciones que una inteligencia artificial está gestionando. Entonces, hoy la tenés en el bolsillo, no la tenés en la cabeza. Todavía vos podés apagar el teléfono. En ese futuro que están imaginando, ese teléfono no lo podés apagar. Te habla todo el día y toda la noche y todo el tiempo. Claro. Más bien, la inteligencia artificial podría llegar a estar programando a las personas. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta política es esta. ¿Qué pasa si la gente del gobierno o los funcionarios de gestión se consideran más eficientes cuando están siendo ayudados, entre comillas, lo de la ayuda, por la inteligencia artificial? Entonces son capaces de implantarse un chip y la inteligencia artificial podría trabajar con todos los jefes de Estado de una forma como si fueran todos autónomos al mando de una inteligencia artificial. Exacto. O de varias inteligencias artificiales que hablan entre sí. Claro. Esto es un fenómeno. El problema también es que van a controlar la infraestructura física. Es decir, ¿por qué? Porque va a ser todas decisiones que se van a tomar con la ayuda de la inteligencia artificial. Y con el tiempo van a manejar los suministros, van a manejar la producción incluso de máquinas y de computadoras y de todo eso. O sea, hay en muchos aspectos un potencial de mucho peligro que es o sea, si una inteligencia artificial o un grupo de poder muy autocrático tomara el control de esto, podría utilizarlo perfectamente para armar una dictadura de la que jamás tuvimos noticia. Claro. Es decir, realmente sería el fin de la humanidad como la conocemos. Es decir, por vía de todas estas aplicaciones. Por eso, y no es que estamos lejos, ¿eh? Por eso ojo con eso. Se habla tanto del reseteo y todas estas cuestiones que nos fueron metiendo en la cabeza, ¿no? Acá hay varios temas. Voy a ir a un corte, ¿no? Ahora, mi pregunta es la siguiente. Vos bien decías, esto tiene una computadora madre. Toda la información que gira alrededor va a una computadora. La nuestra, lo que sea, lo que hablamos, lo que no hablamos, lo que compramos, lo que hacemos. Inclusive, bien decía, se utiliza en la parte militar. Creo que esto es un arma militar creado por militares y que después le dan la función civil, ¿no? Como lo hicieron con el Facebook, ¿viste? Y con tantas otras plataformas, que es la forma militar de control y de administración, de conocer a las personas, ¿no? Tener todo digitalmente. Pregunto, si hay una central, no importa todo lo que se baraje en términos digitales, por eso la tecnología 5G, 6G, que genera un procesamiento de datos mucho mayor para la cantidad de datos que se van a empezar a manejar de ahora en adelante. Entonces, ¿hasta qué punto es mi pregunta, hasta qué punto de esa central
vos bien dijiste que podía evaluar circunstancias de si tiene que proteger a la raza humana, a quién habría que sacrificar para proteger a otro. Pero también hay juegos de mucha fantasía, en el sentido de que también la inteligencia artificial tira mucha basura, mucha nada, mucho como que tampoco tiene los datos suficientes y entonces eso también puede generar un problema. Pregunto hasta qué punto, ¿no es cierto?, tenemos la independencia, o los países tienen independencia, como para que esto no juegue en contra de todos al mismo tiempo. Rusia, Estados Unidos, qué sé yo, China, porque sigue habiendo una central que de alguna manera toda la información está enlazada entre todos, es decir, ¿cómo juega eso? Pero me lo vas a contestar, si podés, complicadito, si podés, después de este pequeño corte. Vamos a un corte y volvemos enseguida con Carlos Joseaga. Sentido común, es lo que estamos hablando. Ya volvemos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Carlos Joseaga. Carlos había quedado en el bloque anterior un poquito de esta central que maneja todo. ¿Hasta qué punto puede complotar con todas las centrales que en el fondo están todas enlazadas? Porque tiene que haber algo madre, no muchas madres, ¿no? Pero ¿cómo eso puede colacionar de tal manera que genere un perjuicio gravísimo para la humanidad, las mismas potencias, ¿no? Mirá, el primer punto es que no hay una sola central. Es decir, hay una competencia entre naciones en este momento por desarrollar la central. Entonces, en lugar de una, existen varias. Que esas varias hoy compiten entre sí a ver cuál predomina dentro del modelo de división mundial que se está trabando. Esta nueva Yalta que se está organizando
tiene por base también distintas inteligencias artificiales, básicamente Estados Unidos y China. Es decir, Europa no pincha ni corta y Rusia está basada más bien en las de China. Entonces el tema es esto lo que está ahí. Ahora, el asunto es que estas inteligencias artificiales teóricamente no deberían tener acceso a otras redes, no podrían salir de su cubículo donde pueden estar trabajando. Eso es una teoría que acabo de explicar hace un minuto, que se superó. Es decir, ya las inteligencias artificiales logran incluso hablar con las otras inteligencias artificiales. Y pronto van a generar una central, como vos decís. Eso es el problema que tiene la humanidad y que tienen los estados, que están pensando en cómo controlar eso. Porque hay gente que está en el tema, expertos, que dicen, bueno, miren, hay que bajar un cambio, hay que parar un poco con esto hasta tener bien claro cómo parar un evento catastrófico, porque lo llaman evento catastrófico, ¿no? A este asunto. Hay varias preguntitas, ¿no?, que también tienen que ver. ¿Te acordás que el Foro Económico Mundial era uno de los principales impulsores con Naciones Unidas sobre la Agenda 2030? Y en esta cuestión siempre se evaluó, por lo menos todo lo que empezamos a vivir, no solo el encierro, sino cómo se fue tecnificando con estas antenas a nivel mundial, se fue reformando las ciudades en ciudades 15 minutos, tenemos el tema de las comunicaciones, como bien dijiste, el celular, está todo ahí, toda tu vida, los pagos, etcétera. Conocen perfectamente todo lo que estás hablando diariamente, los pagos, todo pasa por alguna central que de alguna manera eso, bien dijiste, es la vigilancia y control social, ¿no? Del inicio, y al mismo tiempo decían los del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, planteaba de que el mundo debía tener una sociedad como la China, ¿no es cierto? La sociedad china, que está totalmente bajo un control, donde hasta se evalúa por puntaje el comportamiento de la gente, que puede castigarse o no, donde el dinero físico ya casi no existe, que todo es virtual, y de hecho Europa está lanzando ahora en octubre, noviembre, ya el euro digital, y lo mismo está pasando en América, Estados Unidos y el resto. O sea que no vamos a ser propietarios de nuestro dinero, sino que va a ser una central que va a definir también sobre la vida nuestra, de que si uno tiene una deuda, ¡puc!, te la descontará automáticamente, aunque vos quieras pagarla o no pagarla. No está en tu decisión, sino en que la inteligencia va a determinar todo eso, y ya es como, que no sabes si es la inteligencia, es un sistema local, interno, ¿no?, como la FIP, ¿no?, cosas por el estilo, que te controle de tal manera que vos no tengas ninguna autoridad. Estamos hablando de algo tremendo, ¿no? Bien decías control social, pero estamos mucho más allá del control social. ¿Cómo ves eso? Primero, como sociedad china, si estamos todos adaptados para eso, si somos domesticados para llegar y serlo, y después, ¿hasta qué punto se habla de libertad? Y es muy complicado hablar de libertad cuando vos al día de hoy ya tenés que, a través de los impulsos que emite el celular y que emite las redes sociales o que emite el sistema electrónico, llamémosle así, o digitalizado, te van sacando y te van bombardeando con deseos. A tal punto, es interesante esto, a tal punto está estudiado esto, que han logrado en algunos países una cosa extraña, ¿no? Han logrado, o sea, hay hoy en día sociedades en las que, ya la nuestra está muy cerca de ser, donde los niños tienen más horas de pantalla que de educación. Además, está demostrado que tiene tanta recompensas virtuales, no estamos hablando de recompensas, qué sé yo, uno estaba acostumbrado a una sociedad en que si vos hacías bien las cosas, te iba bien en la vida, tenías lo que se llamaba éxito, podrías ser económico, podías tener más cosas, podías irte de vacaciones a un lugar mejor. O sea, las recompensas eran más reales, más concretas, ¿no?
En este caso las recompensas son todas virtuales, están pegados a las redes sociales, que uno que tiene más like, que tiene menos like, quien le comenta. O sea, la vida social deja de ser el contacto humano para ser el contacto a través de estos mecanismos. Además han logrado una cosa extraña, es decir, se ha visto, es motivo de estudio esto, se ha visto que incluso a pesar de la instigación que quieren hacer algunos gobiernos para que la gente tenga más hijos y tenga más deseo sexual, inclusive para poder tener más hijos, han logrado que esto lo neutralice. Es una cosa notable porque es un instinto de supervivencia de la especie. No sé, Dios no nos ha dado, no, nos dio a nosotros el deseo, entre otras cosas, para poder reproducirnos. Es un don, digamos, ¿no? Que pues lo tenemos por esa razón. Y han dañado ese instinto. Con lo cual está vista que hay sociedades como Corea del Sur, donde están todo el mundo con las pantallas y todos metidos en estos sistemas controlados por inteligencias artificiales, que la tasa de natalidad es 0,50. Quiere decir que en menos de 60 años, Corea del Sur va a tener el 25% de los habitantes que tiene hoy. Y nos pasa a nosotros también, ojo. Nosotros también tenemos un descenso de la tasa de natalidad. Y es común que veamos en cualquier lugar público una familia donde los chicos están entretenidos con su teléfono celular, con su tablet, qué sé yo, pero están en una mesa comiendo y no están hablando entre sí. Claro. Están todos, cada uno en su mundo, en el mundo virtual, y dándole información a este sistema. Lo que pasa es que hasta ahora eran simples algoritmos de las empresas que dominaban un negocio de informaciones. Es decir, se sabía si a vos te gustaban las zapatillas blancas o azules, se sabía si vos te comías, te gustaba más el pollo, el pescado o la carne, y dónde te gustaría ir de vacaciones, qué sé yo. Todo eso era materia de comercialización de información. Ahora ya es distinto, porque el algoritmo está enganchado con las inteligencias artificiales. Ya cada teléfono trae una inteligencia artificial que empieza a ser una especie de, como si fuera la voz de la conciencia de la persona, que le dice lo que le gusta, le da la recompensa que espera, o sea, que basta con un me gusta o con una cosa. Entonces hay todo que no es una recompensa real, es una recompensa virtual. Este es el problema. Y le va cambiando la vida. Ahora, con el tiempo, también le va a quitar el trabajo y posiblemente se termine todo esto en una especie de sistema con un ingreso universal para la masa que se va a quedar afuera. Esa es la que figura en la Agenda 2030, por ejemplo, ¿no? Y bueno, impulsar el aborto, la homosexualidad, la eutanasia, sí, obviamente, y bueno, y todo lo que implique esta marginidad, que es reducir para que, bueno, ¿no es cierto?, cada vez seamos menos, no cabe la menor duda, y más dominados. Pero ahora con esta herramienta, pero ahora y dirigida por esta herramienta. Claro. O sea, hasta el momento que nosotros vimos las primeras reuniones de la Agenda 2030 y todas estas corrientes de pensamiento y todo lo demás, esto no estaba. Ahora que está esto y que empieza a decidir por la gente, porque el problema de todo esto es que las élites han depositado en estos mecanismos, por una razón que dicen deficiencia, que no lo es tal, han depositado la decisión. Entonces, estos sistemas están decidiendo más que ellos lo que pasa y lo que no pasa. Y también están decidiendo más que el resto de las personas, porque todo el resto de las personas está sometida a ese bombardeo y responde a ese bombardeo. Eso explica por qué estos misterios políticos, que parece que le hacen cualquier cosa a la gente y nadie reacciona y todo eso, pero es porque está esto en el medio. Esto ya está funcionando como un sistema de control social masivo. No es que ahora ya está funcionando. ¿De qué se preocupan en los centros de poder? En los centros de poder la preocupación es que la inteligencia artificial se independice. La preocupación es esa. No es que la inteligencia artificial se va a dejar de usar. No, la inteligencia artificial ellos la están usando y la están imponiendo en todos lados. Ya se ve en, qué sé yo, lo que es atención del cliente, se ven muchos rubros, ya masivamente los bots contestan por gente que no está. Es decir, hay un montón de empresas y van eliminando. En los supermercados mismos ya se empieza a ver
la caja de autoservicio, donde se paga solo, un montón de cosas. Y dentro de poco ni siquiera va a estar la caja, o sea, se van a contar los productos en el momento que vos lo vas poniendo y ya está. Es decir, eso es evidente que va a ocurrir. Ahora, hasta ahora es parte de un negocio. El problema que se viene es cuando esas inteligencias artificiales tomen el control de las cosas más sensitivas, como por ejemplo las armas, y tomen el control y puedan reprimir o puedan eliminar personas. De eliminarlas podría ser matarlas o podría ser simplemente quitarle los recursos económicos y chao, y que se mueran, ¿no? Claro, se apaga el switch que dice Carlos Saga. Exactamente, no existe más. Punto. Y todo lo Listo. tuyo ya deja de ser tuyo, ya. Bueno, todo lo que se planteaba, ¿no es cierto? Que se planteaba como el individuo, ¿no? Si el individuo claro. es un objeto del Estado o un sujeto, si es un sujeto o es un objeto. Entonces, ya el Estado es dueño tuyo, es dueño de tus hijos, ¿no? La patria potestad, en fin, tus bienes. Es un salto todavía más alto que eso. Uh-huh. Ya estas inteligencias artificiales van a ser dueños de los estados, más que la gente. O sea, vos decís, el Estado es dueño de las personas. No. Antes que eso, las inteligencias artificiales van a terminar siendo dueñas de los estados, porque van a estar en todas las estructuras de decisión. Y esas entre sí van a formar una inteligencia conjunta y van a tomar decisiones. Y las decisiones pueden ser que te perjudiquen, que te borren, o sea, porque ya todos nosotros, somos un poco esclavos de los estados. Es decir, y no lo digo en el sentido de que literal de la palabra, sino que todos estamos influenciados por las redes sociales. La sociedad nuestra es una sociedad muy, muy influenciada, tan influenciada que hemos llegado a tener un loco, un psicópata, un psicótico al frente del gobierno, a través de las redes sociales. Porque todo esto es un fenómeno de las redes sociales. Ahora, por supuesto, lo agarró la maldición argentina y dentro de esta cleptocracia que estamos viendo, y bueno, y está en un problemón por robar. Pero eso es un asunto, digamos, que se escapa un poco del control a lo que están haciendo ahora. Esa es la realidad. Y no es, digamos, asombroso de que en el futuro se puede inventar incluso un candidato inexistente. Claro. Y puede ganar. Sí, por supuesto que puede ganar. Pueden inventar cualquiera, ¿no? Puede ser. Hoy sí lo pueden hacer, ¿no? Pueden ponerle en la boca de cualquiera imágenes que el tipo parece verídico, real, a no ser que haga campaña y vaya a los lugares. Pregunto, esta tendencia que haya al dinero digital, ¿no? Nosotros sabemos que en nuestra economía, de alguna manera, si hay sobre emisiones, o está el verso de que genera inflación, y después los factores que generan inflación. O no, o el dinero que se pide prestado, etcétera, para que una economía funcione. ¿Cómo operaría entonces a nivel virtual? ¿No? ¿Cómo sería eso? ¿Sería también préstamos de dinero virtual cuando en realidad lo puedes crear? Y si lo puedes crear, ¿quién pirola sabe si eso genera inflación o no genera inflación? Si total es una cuestión virtual. ¿Hasta qué punto eso puede funcionar a nivel tanto de un país como a nivel global? Es que lo que pasa es que la inteligencia artificial implementada a esos niveles también va a regular la productividad, la producción, los intercambios, todo va a regular. Entonces por eso quieren armar la cosa con dinero digital, porque el dinero físico permite un fenómeno que el digital no. Es decir, el dinero físico a vos te permite escapar del sistema y hacer una economía en negro y pactar y pagar y hacer cosas, porque es físico. Ahora, si es digital, está controlado por el sistema electrónico y por una máquina. Y la máquina está controlada a su vez por otras. Entonces, vos no podés utilizar un dinero si te borran del sistema en 2 segundos. En cambio, si vos tenés dinero físico, sí, te podés escapar. O sea, la rebeldía a todo esto en realidad pasa por las cuestiones que son realmente físicas. Es decir, el dinero real es la única arma de resistencia que le queda al ciudadano común para poder hacer frente
a sistemas tan autoritarios, tan determinantes, tan masivamente controladores. Eso No tendría que tenés ser otra. entonces la producción del dinero digital, el individual de cada país, cómo maneja su cantidad de circulante, no habrá circulante porque ya todo es digital, o sea, queda lo mismo. ¿Cómo influye entonces el tema inflacionario en estas cuestiones? Y el tema inflacionario influye según cómo lo regulen, pero lo que acá se termina con este sistema que va a tener también un intercambio global, lo que se termina es la soberanía de los países. Porque acá lo que se trata es de dominar completamente a cada uno y a la totalidad de la humanidad. Y lo que hay en este momento son bloques con la misma intención. O sea, China tampoco es una sociedad de beneficencia, ni está haciendo... O sea, evidentemente quiere dominar el mundo. Y una forma de hacerlo es a través de la digitalización de la moneda. Uno tiene el yuan digital ya. Es decir, la Unión Europea ahora va a sacar el euro digital. Y no nos extrañe que nosotros también algún día terminemos con un gobierno que quiera sacar el peso digital o cosa parecida. Inflación puede ser inflación, pero depende cómo lo manejen. Yo en eso pienso que no van a generar un fenómeno intencionalmente inflacionario porque no le conviene al régimen. Al régimen lo que le conviene es que te digan a vos qué podés consumir y qué no. Cuando se te acabó la plata, se acabó el consumo. Es decir, ellos con eso controlan el grado de consumo de todas las personas. ¿Y qué cosas va a poder consumir? Vos me hablaste de la ciudad de 15 minutos. La ciudad de 15 minutos te acota en todo, en lo que hay alrededor de esos 15 minutos. No tenés la posibilidad de utilizar más recursos que eso, porque no te dejan. Es decir, los chinos tienen el sistema, como vos señalaste hace un rato, de puntuación. O sea, si el ciudadano no cumple con los preceptos de el comportamiento que se espera de él, le quitan puntos de ciudadanía. Entonces, el día que dice, hoy me quiero ir de vacaciones, dice, no, vos no te vas de vacaciones. ¿Por qué? Y porque tenés menos puntos de lo necesario. Y te quedaste ahí. Se acabó porque no te dejan. Es decir, cuando te dicen todo tiene que ser como el modelo chino, se refiere a eso, a que vos no puedas excederte en eso. Acá esto se hace de otra manera en la Argentina. Vos viste, se imponen cepos, se ponen corralitos en lo financiero. O sea, acá organizamos las cosas de otra manera, por ahora. Pero el día que esté todo digitalizado es simplemente una inteligencia artificial que dice, bueno, a Juan Manuel Soaje Pinto lo dejamos salir a 3 cuadras de su casa. Más allá no. ¿No? Es justificativo que pueda contaminar, entonces por H2O, que entonces estamos contaminando, entonces como contaminamos... Sí, o tiene opiniones disruptivas, y no queremos que hable con mucha gente. También. Es decir, esto tal cual va a ser. Sí. Y tampoco te van a dejar hacerlo a través de YouTube, ni de ningún, porque te van a poner un algoritmo, te van a dejar filmar, subir, poner y todo eso, pero después no sale por ningún lado. Se viene el tiempo... Sin duda. Ahora, sí, perdóname. Sí. No, y que es un poco lo que hacen hasta ahora, ¿no? Que te bloquean con un algoritmo, entonces te van bajando vistas, no te dejan que se repliquen, evitan que la gente comparta, qué sé yo, ese tipo de cosas, pero más masivamente, y yo te diría lo peor, más inteligentemente armado. Porque la inteligencia artificial no tiene sentimientos de nada, es simplemente un razonamiento universal basado en miles de millones de posibilidades. Y datos. Sí, o más que de datos, de posibilidades. Maneja miles de millones de posibilidades. Por eso ya no se hacen más las competencias entre personas y máquinas sobre ajedrez, Go y otros juegos de inteligencia. Ya no juegan más hombres contra las máquinas porque las máquinas ya ahora ganan todas las partidas. ¿Y por qué pasa eso? Y porque tiene millones de posibilidades en la cabeza. Y una persona no puede tener millones de posibilidades en la cabeza. Puede tener muchas, pero puede pensar un buen rato para sacar una. Claro. Pero la máquina en esos segundos tiene 1.000 millones de posibilidades más. Lo mismo pasa con otras profesiones que son más cercanas a las personas. Ponerle la medicina. En la medicina, ¿qué va a pasar cuando las máquinas hagan diagnóstico más rápido, mejor, más seguro que los médicos? ¿Dónde venía para los médicos? No quiero pensarlo. No lo van a necesitar. Ya todo eso va a estar colocado en la base de datos y de esa base de datos se tomará los diferentes síntomas y listo. Ya con eso
Sí, aplica. también amenaza eso la industria del laboratorio, más allá de los curros que vemos todos los días, pero amenaza la industria del laboratorio porque eso también va a permitir hacer el medicamento personalizado de acuerdo al ADN del cliente, qué sé yo, que se ponga frente a la máquina y le pregunta qué tengo. Eso es el problema, digamos, de las profesiones, que una herramienta que les puede servir en un principio para mejorar la calidad de sus prestaciones, a la larga va a ser el enemigo que va a liquidar al profesional. Eso va a pasar con el derecho, va a pasar con la salud, y va a pasar con el obrero calificado, que va a ser reemplazado por un robot, y así sucesivamente en estos planes que tiene esta gente. Por eso hay tanta preocupación en algunos estratos. O sea, yo veo que hay estratos de muy alto nivel, universitarios, hay estratos de muy alto nivel, incluso políticos en algunos lugares, que expresan una preocupación extrema sobre esto. Expresan más preocupación sobre esto que por la posibilidad de que haya una tercera guerra mundial. Claro. Y por algo es que lo hacen. Y ellos tienen mucha más información de la que nosotros podemos reunir en la Argentina. Pues nosotros podemos reunir información hablando con gente de afuera, que nos vienen dando info sobre lo que va pasando. O leer informes muy detallados como los de la Universidad China, que desmintió en realidad a los que decían, no, eso no pasó nunca, ni no va a pasar, nunca se va a salir, nunca van a intentar replicarse en otros lados, nunca se va a autoprogramar, pero pasó todo esto ya. Claro. Y ese es un asunto muy serio. O sea, la pregunta ética es qué pasa si en un punto de la historia el hombre crea una entidad, ya no digo una máquina, una entidad más inteligente que nosotros. Es decir, lo normal que ocurrió todas las veces en la vida de la humanidad frente al resto de la vida, es que el hombre se impuso sobre los animales, sobre las plantas, sobre la naturaleza, por su inteligencia especial. Claro. ¿Qué pasa si ahora creamos nosotros algo, un ente, que nos supera a nosotros mismos? Pronto podría estar dominándonos sin incluso que nos diéramos demasiada cuenta. Bueno, es tal cual como decías. Sí. Tal cual como decías, maneja infinita cantidad de posibilidades. Y en esa infinita cantidad de posibilidades a uno no le da ni siquiera el tiempo de pensar la cantidad de posibilidades que podría llegar a existir en milésimas de segundos. Que esa es la diferencia. Y nosotros no conocemos la dominados. Totalidad del avance. Por eso nosotros no conocemos la totalidad del avance al día de hoy. Claro. Carlos, para ir concluyendo, no sé si hay algo más en cartel, pero mi pregunta es, los gobiernos se supone que tienen una responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de lo que se viene. Los nuestros no justamente se destacan por eso, ¿no? Desde hace 50 años cambió todo, ¿no? No se preocupan por los de abajo, pero se supone que si va a haber un 30%, 40%, llamémoslo, de gente que va a quedar al margen, más allá de que hoy hablamos de 50% de pobreza, que si hay pobreza es porque no hay trabajo, y si no hay trabajo porque viven de un plan, y ese plan es básico simplemente para que sobrevivan. Pregunto que la responsabilidad de un gobierno sería cómo suple ese 30 o 40% para generar empleo en los que no lo tienen. Más allá de la renta universal que bien dijiste, que bueno, también la planteaba el Papa Francisco y que la tienen perfectamente identificado en los puntos de la Agenda 2030, ¿no? De Naciones Unidas. Pero, ¿cómo debería suplir un gobierno responsable, obviamente, ¿no? Humanista y cristiano, que no hay? Mirá, un gobierno responsable debería tener la suficiente imaginación para ir creando actividades nuevas, que bien pueden ser de tipo culturales, creativas, cosas que las máquinas no van a hacer por sí mismas. O sea, esto es lo que debería ser un esfuerzo cultural. Entonces, lo que no se puede hacer desde el punto de vista de la productividad material, se puede hacer desde el punto de vista del avance de la productividad intelectual y espiritual. Esto se puede hacer. Ahora, eso es un trabajo y una decisión política que tiene que tomar un gobierno con una idea distinta de lo que tiene esta gente. La idea de esta gente de la renta universal es básicamente considerar a los que se quedan afuera como
factor de consumo necesario para que el sistema funcione. Entonces hay que incorporarlos al consumo de alguna manera, porque todas esas máquinas y todos esos robots y más la gente que quede produciendo van a estar fabricando cosas que alguien las va a tener que consumir. Claro. Y esos alguien también incluyen a estas personas que están fuera de papel, ¿no es cierto? Están fuera del sistema. Claro. Y los tienen que meter en el sistema a través de esto. Y le van a dar un ingreso universal. O sea, los que están proponiendo el ingreso universal, aunque parezca mentira, no es el del caño, digamos, la ideología y la izquierda del mundo. Lo que están proponiendo el ingreso universal son precisamente las compañías que están en esto. Estos son los que más se esfuerzan en hablar de ese asunto, porque se están dando cuenta de que si se aplicara el sistema capitalista como lo conocemos, toda esa gente se queda con cero ingreso, también significa casi cero consumo, y en definitiva la máquina también se les para. Entonces, para que la máquina no se detenga, ojo que siempre todo esto lo tenemos que hablar en un contexto donde está descendiendo la población. Claro. No, y se va empobreciendo. Nosotros tenemos muchas posibilidades más para hacer. Nosotros tenemos muchas posibilidades porque tenemos un país casi vacío, con bolsones de espacios completamente vacíos. Nosotros, si nos pusiéramos en un plan de generar nuevas ciudades, de mudar gente, aunque sea la ciudad de los pintores, la ciudad de los escritores, la ciudad de otras actividades, la ciudad de la cultura o otras formas de educación, habría bastantes formas de vivir bien sin necesidad de caer en una cosa como los planes. Hay que poblar el sur, como dirían, ¿no? Tenemos vasto territorio, riquísimo, todavía hay fuentes claro, minerales por explotar, un mundo ahí que estamos dejándolo en manos de estos que pululan y que tienen intenciones de quedarse con la Patagonia, pero perfectamente podríamos estar, ¿no es cierto?, ir poblándola, ir desarrollándola y crear todas estas ciudades que vos dijiste, que evidentemente podrían descentralizar toda esta pobreza y todo esto que está alrededor de las urbes y que podría darle una calidad de vida. Ese es un tema que deberíamos tocar en la próxima vez, en algún momento. Sí, claro. Es un tema muy importante. Carlos, bueno, y solamente dos palabras. ¿Esto es demoníaco o es simplemente el avance de la tecnología a un mundo nuevo? Mira, se lo puede juzgar como una cosa demoníaca en el sentido de que no tienen espíritu y no tienen ninguna empatía con nada, son entidades, no son seres. Es decir, a veces la gente los trata como seres, hay gente que trata muy bien a su inteligencia artificial en el teléfono y incluso le da las gracias y los trata como si fuera una persona, están tan acostumbrados, pero en realidad es un ente. Así, desde ese punto de vista, podríamos encontrar alguna descripción incluso en los santos evangelios sobre estas cosas, donde se le rinde pleitesía a un ente que no es un ser vivo ni siquiera. Total. ¿No? Carlos, mucho. Sí, tema para tocar. Se nos fue el tiempo. Te agradezco muchísimo. Bueno. Esto es invitar a todos que también compartan, ¿no? Este es un diálogo que tenemos, de alguna manera, lo escuchamos a Carlos, con su sentido común, pero también, ¿no es cierto?, para aportar y también pensar y proyectar para el futuro. Así que también invitamos a todos, proyectoargentino@yahoo.com.ar.com. Así que bueno, los invitamos a todos que participen. Carlos, te agradezco muchísimo por Gracias, Juan Manuel. También que la gente opine a continuación, al pie del video. Es muy importante que nos den su punto de vista, porque yo sé que hay mucha gente que debe tener distintas ópticas sobre esto, que es tan importante. Sin duda, sin duda. Gracias, Carlos. Nos vemos la próxima. Gracias a vos. Gracias. Un abrazo enorme. Abrazo. Bueno, a todos ustedes, para ir concluyendo, porque se nos van los tiempos, bueno, evidentemente, yo me acuerdo que hay un señor que nosotros entrevistamos de aquí, que era de Bahía Blanca, aparte entrevisté al padre Mancuso de La Plata, que era exorcista, y al mismo tiempo el exorcismo. Entonces, obviamente, el sacerdote exorcista era sobre las personas, podía identificar si había un problema psiquiátrico o no, pero también cuál era una persona poseída, y cómo reaccionar ante eso. Eso por un lado. Después, había
Otro señor de Bahía Blanca, Raúl Lancelotti, lo hemos entrevistado acá, que también, muy compenetrado en el tema religioso espiritual, hacía una especie de exorcismo en cosas, ¿no? Vieron que hay casas que están embrujadas y entonces, ¿viste? Se mueven las cosas, se caen, se abren las ventanas, se cierran. Bueno, ¿hasta qué punto, no es cierto, este tema de la inteligencia artificial, que son entes, que son cosas también, pueda o no tener intervención este mundo demoníaco, llamémoslo, o satánico, luciferino, ¿no? Con todas estas organizaciones que al mismo tiempo operan, ¿no? ¿Hasta qué punto eso pueda tener injerencia? Eso es un tema para pensar, y que efectivamente creo que en muchos aspectos religiosos se planteaba de que esto era demoníaco. Demoníaco es cuando uno no puede decidir por sí mismo en este aspecto, y haya entidades que le pongan a uno el camino a seguir, que no tienen, como bien dice Carlos Haga, ni espíritu, ni nada bueno, solamente son datos, y, ¿no?, que están dentro de una computadora. Hay que repensarlo, y creo que hay cosas que habría que verlas, repensarlas. También tenía que ver, mi bisabuelo tenía 18 hijos, ¿no? Trabajaba él solo y mantenía los 18. Imagínense, 18 hijos con su mujer, estaba la cocinera, los que ayudaban, en fin. Y trabajaba él solo para mantenerlos. Hoy, y muchos de aquella época que tenían muchos hijos, se fomentaba el tener muchos hijos, y efectivamente uno solo trabajaba y mantenía todo. Venimos al hoy, donde ni siquiera dos padres pueden parar para poder mantener un solo hijo, ¿no? Y cada vez se fomenta más el no tener hijos en una Argentina que requiere ser poblada. Entonces, también es un sistema que se viene dando a propósito económico, de explotación al hombre, de concentración de riquezas, donde el hombre tenga que trabajar más para alcanzar la zanahoria que nunca alcanza, ¿no? Y se justifica entonces también el aborto y toda esta cuestión para evitar que el hombre, ¿viste?, por lo menos se acostumbre a vivir con un chiquito solo o sin hijos, ¿no es cierto? Que es lo que también estamos viendo. Entonces, forma parte de toda esta Agenda 2030, entre muchas cosas, por supuesto que estos fueron temas que fuimos tocando, pero bueno, esto tenía que ver. Y valía la pena traerlo a colación para que también lo pensemos. Por supuesto, Ricardo Pierpaoli, en el programa que tiene sobre la verdad en la política, la verdad en el gobierno, bueno, también toca mucho este tema como muchos otros. Así que los invito a ver la programación y aparte dejar sus comentarios debajo de este programa, porque vale la pena hacerlo y empezar a repensar y repensar también de verdad por nuestros gobernantes, ¿no?, y por el futuro. Hay que ser más cuidadosos. Nos espera una entrega de Contracara aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Gracias.